Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy seguimos con la serie de vídeos de cómo mudarse a Londres y en este caso en el cómo buscar trabajo. Así que, dentro vídeo. Bueno, yo creo que es importante empezar por los requisitos para poder trabajar aquí en el Reino Unido. Y en este caso lo indispensable sería el NIN. Ya os hice un vídeo hablando del NIN, en este caso de cómo solicitarlo. Os dejo por aquí arriba linkeado, no sé por qué lado saldrá, pero os dejo linkeado el vídeo para que veáis cómo se solicita. Es decir, que todo lo que voy a explicar a día de hoy es para la gente que realmente ha llegado antes del Brexit o que ya ha llegado con permisos y todo para poder trabajar aquí. Quiero hacer otro vídeo hablando de todo el tema del Brexit para aclarar un poco todo, cómo será ahora, a partir de ahora la gente europea que quiera venir a vivir aquí, qué posibilidades tiene y qué necesita exactamente. Así que vamos con lo que sería para la gente que ya está legalmente viviendo en el país. Bueno, como he dicho, es el NIN, lo primero que se necesita, y el NIN requiere ciertas cosas. Primero, vivir en Inglaterra, Escocia o Gales. También el tener permiso para residir en el Reino Unido. Es decir, tanto un visado como por ejemplo Settlement Status para la gente que llegó durante el 2020 o antes. Es decir, el permiso de residencia que han dejado solicitar a toda la gente europea que ha estado desde antes del 2020 aquí. Y todo esto os permitirá tener derecho a trabajar en UK y también os permitirá tener derecho a solicitar el NIN. Por lo tanto, es principalmente lo que se necesitaría. Después lo siguiente sería el currículum. Como en todos los países, pues aquí se utiliza un currículum también, y en este caso el currículum británico es un poco diferente a lo que sería el currículum español en este caso, porque es el que más controlo. Básicamente la diferencia que hay en el currículum inglés es que no se utiliza foto, porque yo creo que tengo entendido que por temas de discriminación y todo esto, pues decidieron eliminar las fotos de los currículums. No es necesario poner foto en el currículum inglés, hay gente que la pone, pero no es necesario. Y después tampoco se pone fecha de nacimiento, se pone directamente la edad. Estas son dos cosas que a mí me sorprendieron al llegar, pero que hay que tener en cuenta cuando hagáis el currículum. Así que es importante para buscar trabajo tener un buen currículum en inglés y bien hecho. Otra cosa que también podéis necesitar es una cover letter. La cover letter básicamente no la solicitan todas las empresas, pero la mayoría sí. Y es como una carta de presentación. También existe en España, pero en España quizá no es tan típico utilizarla, pero aquí sí. Entonces es importante que hagáis una cover letter en condiciones cuando queréis acceder a un trabajo. Es importante, si os la piden, que de verdad toméis un tiempo en ello y hacerla adecuadamente. Básicamente un pequeño resumen es que esta cover letter lo que tiene que contener es el por qué tú quieres ese trabajo, ese puesto en el que estás aplicando, y también el por qué tú serías el candidato ideal. Básicamente esa es la función de la cover letter. Luego, otro de los requisitos que necesitas para buscar aquí trabajo en el Reino Unido son dos cosas. Una cuenta bancaria en el Reino Unido, que también tenéis otro vídeo que os dejaré linkeado por aquí arriba, y también un número de teléfono inglés. Es importante que nada más llegar aquí os saquéis un número de teléfono. Yo os recomiendo, por ejemplo, la compañía de giffgaff. giffgaff ofrece muy buenos precios para cuando acabas de llegar y es muy sencillo solicitarlo. Incluso puedes solicitar la tarjeta SIM desde España, pero sobre todo es muy importante haceros una tarjeta y un número inglés, porque si no en los trabajos no os van a aceptar un número que sea de otro país. Es difícil que os lo puedan aceptar, igual que una cuenta bancaria, también es importante que sea inglesa. Y bueno, estos son los requisitos que se necesitaría más básicamente para poder buscar un trabajo. Luego también os quiero hablar de las apps y los medios que tenemos para buscar trabajo aquí. Decir que yo en mi caso no puedo hablar 100% mi experiencia, porque mi experiencia fue por un conocido, fue como conseguí mi trabajo actual y el único que he trabajado aquí, porque realmente llevo 2 años casi ya en el trabajo que estoy y desde que llegué he trabajado ahí. O sea, yo no he tenido la experiencia de realmente de hacer muchísimas entrevistas y buscar en una app entrevistas. O sea, yo os explico desde el punto de conocimiento que tengo, no desde mi experiencia. Entonces las apps que tenemos aquí son básicamente LinkedIn. LinkedIn creo que es la app de la que más se utiliza para buscar trabajo aquí. Luego también existe Job Today, que esto sé que en España existe y aquí se utiliza mucho. También está la página del gobierno, que ahí cuelgan muchos puestos de trabajo, y también tienes la página de los diferentes Job Center, que básicamente te ponen todas las ofertas de trabajo que tienen actualmente. Incluso ellos, cuando tú te registras como en la oficina laboral, pues te van enviando ofertas ellos también, si tú solicitas que te envíen ofertas. Luego también está Reed, está Indeed, que Indeed sé que también está en España. Después está Monster. Y también, por último, una de las que se utilizan también, pero que yo no es la que más recomiendo por lo que he escuchado, es Gumtree. Pero Gumtree básicamente se utiliza para vender productos utilizados de segunda mano, y también para alquiler de habitaciones y de pisos también cuelgan a veces. Y sé que también cuelgan una oferta de trabajo, pero bueno, también le podéis echar un ojo, aunque no es la web que más os recomiendo para buscar trabajo. Después también las webs dichas de cada compañía, por ejemplo,
Si por ejemplo buscáis en Tesco, que es un supermercado, Amazon, cualquier compañía, entráis en la web propia y siempre hay un apartado para solicitar, como en España también, en el apartado de solicitar trabajar en esa compañía, también es una opción. Después el clásico boca a boca, si tenéis amistades, tenéis conocidos, siempre preguntar, porque siempre por uno o por otros puede salir algo, como en mi caso me pasó. Y la última opción es básicamente salir a la calle con tu currículum imprimido y empezar a repartir currículums. Eso aquí aún se hace bastante y la verdad que también es una opción que podéis encontrar trabajo, porque yo he visto en muchas tiendas y restaurantes como en la puerta ponen buscamos gente y tú vas, llevas tu currículum, incluso a veces te ponen un email para que tú envíes el currículum, pero muchos aún cogen currículum en mano. Bueno, una vez llegado aquí ya creo que es importante hablar de un poco cómo es el sistema de trabajo aquí en el Reino Unido y quiero empezar hablándoos un poco de los tipos de jornada laboral que existen aquí. Son muy similares a los de España, pero creo que hay algún pequeño cambio. Aquí existe jornada full time, es decir, tiempo completo, jornada part-time, que sería media jornada, y lo que sería una jornada por contrato, es decir, que tú con tu empleador llegas a un acuerdo de tantas horas vas a trabajar o qué horario vas a hacer. Eso se puede hacer por contrato y entonces marcas las horas más o menos que vas a hacer. Decir que las jornadas laborales aquí oscilan entre las 40 y 45 horas, es decir, de 8 a 9 horas diarias. Sé que en España el máximo son unas 40 horas. En este caso aquí llegan hasta unas 45, incluso sé que hay gente que hace más, yo he llegado a hacer más de 45 horas. Todo está según tu contrato, que ahora os explicaré un poco los tipos de contrato que existen. Y como lo que he dicho, todo esto de si haces más horas, pues se fija en tu contrato. Eso cuando tú vas a firmar tu contrato llegas a unos acuerdos y a partir de ahí se dice si puedes hacer más horas o no puedes hacer o tienes un máximo de horas. A partir de aquí vamos a hablar ya de los tipos de contrato, que creo que es bastante importante porque aquí en el Reino Unido existen bastantes y hay dos que son un poco peculiares, la verdad. El primero es el Permanent Contract, que es el contrato indefinido. Básicamente puedes hacer puedes hacer full time, jornada completa, o part time, que es media jornada. Aquí la media jornada se considera de 30 horas para abajo, porque en el Reino Unido no queda contemplado exactamente, no queda bajo ley o bajo, no sé cómo explicarlo, no queda 100% legalizado cuántas son las horas que se consideran part-time, pero normalmente las empresas las suelen considerar por debajo de 30 horas. Luego están los Fixed Term Contract, básicamente son los contratos temporales. En este se fija un acuerdo de la duración del empleo, servicio o obra y básicamente las condiciones tienen que ser las mismas y el salario tiene que ser el mismo que el Permanent Contract, que el que está en la misma empresa como permanente. Tiene que ser las mismas condiciones y mismo salario, no puede haber diferencia. Después están los agency staff, básicamente son gente que están contratados por agencia, es decir, la compañía paga todo a la agencia y la agencia es la que te paga a ti. Es decir, tú estás contratado por mediante de la agencia, cualquier cosa que pase es la agencia la que se hace responsable. Luego están los freelancers, consultants y contractors. Básicamente son los autónomos, y es muy similar a España. Son personas que trabajan por cuenta propia o que trabajan en varias empresas a la vez. Básicamente se tienen que hacer responsables de su propia seguridad social y de pago de impuestos. Luego está el famoso, aquí en Reino Unido, el famoso Zero Hour Contract. Básicamente es un contrato a 0 horas, que la diferencia es que no especifican el número de horas y días de trabajo. Es decir, es un contrato que tú estás a la disponibilidad del empleador por decir de alguna manera, en cualquier momento. No es así exactamente, al final se llega a unos acuerdos, pero básicamente tú estás a la disponibilidad de él para cuando te necesite. Dentro de este hay una subdivisión que es el Key Time Contract, que básicamente lo que te hace es, te informan un horario específico que tú vas a hacer, que este suele ser lo más normal, que te digan más o menos un horario, pero no especifica las horas mínimas que tú puedes trabajar. Es decir, un mes puedes trabajar más horas que otro. Entonces es como un contrato un poco inestable, es el problema de este contrato. Básicamente solo se cobra por el tiempo trabajado, es uno de los contratos que actualmente se utilizan mucho más en hostelería y alguna tienda, porque es más sencillo para ellos, por si no necesitan a alguien, pues lo tienen en las horas que de verdad lo necesiten. Este contrato te ofrece unas prestaciones básicas, que son vacaciones, las que tú acumules según las horas que trabajes, es proporcional a lo que tú trabajes. Seguridad social y un permiso de paternidad o maternidad en el caso de que lo necesites. Luego está el casual worker, que básicamente es el trabajador eventual. Son contratos de corta duración y ocasionales. Luego está los workers covering absence, que básicamente son los interinos, los que están cubriendo a alguien que se ha puesto enfermo o que ha pedido una baja, pues tú cubres ese plazo. Tienen una duración hasta que la persona a la que tú estás cubriendo vuelva a trabajar. Luego están los apprenticeship, que son los aprendices, básicamente cobran un sueldo proporcional al que luego os diré el tipo de salario que puede llegar a ganar un apprenticeship.
pero básicamente es eso. Es gente que está aprendiendo, les contratan y tienen un salario según marca la ley, pues tienen ese salario y esas horas que se marcan en el contrato. Luego están los volunteers, que básicamente son los voluntarios, los que hacen voluntariado, los cuales no tienen ningún tipo de remuneración y se les tiene que enseñar lo que tienen que desarrollar ese día, el tipo de voluntariado que tienen que hacer, pues tienen que tener una pequeña formación, pero es totalmente no remunerado porque, como dice la palabra, es voluntariado. Y bueno, ahora vamos con los tipos de salario que hay, es decir, las formas de cobro que se hacen aquí en el Reino Unido. Básicamente aquí existe salario diario, que te pagan cada día, no es muy común la verdad, pero existe. Después existe el semanal, que es bastante común, que te paguen cada semana lo que has trabajado esa semana. Y luego está cada 2 semanas, que por ejemplo es mi caso, yo cobro cada 2 semanas, o sea, sería cada 2 semanas cobras el salario de hace 2 semanas y así sucesivamente, o sea que llega un punto que es como si estuvieras en semanal, lo que cuando tú dejes tu trabajo pues serán 2 semanas más que estarás cobrando el salario. Después está el mensual, que es el que se utiliza también mucho en España, cada mes cobras la parte proporcional que tú has trabajado. Y bueno, estos son los salarios que existen aquí. A partir de aquí os quiero hablar un poco de los salarios mínimos actuales a día de hoy en 2021. Es básicamente los salarios que el salario mínimo cambia cada año, de abril a abril es el año fiscal y cada año pues normalmente suelen cambiar el salario mínimo en función de cómo suban los impuestos y todo esto. Entonces bueno, voy a mirar un poco la chuletilla que tengo aquí para deciros bien los salarios que hay actualmente mínimos. Para empezar el aprendiz tiene un salario mínimo de 4,15 la hora. Esto sería, los salarios mínimos siempre se cuentan por hora. Luego sí que es verdad que cuando busquéis trabajo veréis que os aparece muchas veces el salario anual, pero salario mínimo siempre está fijado por hora. Luego la gente de 16 a 18 años tendría un salario mínimo de 4,55 la hora, los de 18 a 21 años de 6,45 la hora y de 21 a 25 ya serían de 8,20 la hora. Para los mayores de 25 años, que ya es la edad en la que el salario ya se queda fijo, es de 8,72 la hora. He calculado un pequeño ejemplo para que sepáis más o menos lo que sería un salario mínimo para una persona mayor de 25 mensual. Serían netos unos 1.262,48 libras al mes, contando una jornada laboral de unas 40 horas. Ese sería el salario mínimo neto que tendría una persona por encima de los 25. Por debajo de los 25 es un poco menos, porque va variando alrededor de £1 cada uno. Y bueno, esto es un poco lo que necesitaríais para trabajar aquí en el Reino Unido. La verdad que no es complicado. Simplemente son unos pasos que tienes que hacer al llegar aquí, pero la verdad que luego encontrar trabajo aquí en época normal, no ahora mismo con esta situación, es bastante sencillo, solo es lanzarse y de verdad si os adaptáis un poco a las necesidades, creo que es fácil que podáis encontrar un trabajo y la verdad que aquí en general yo he tenido buena experiencia con el trabajo y la gente que conozco tiene buena experiencia con el trabajo. Así que nada, esto creo que es lo que necesitaríais saber. Espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros al canal si os está gustando el contenido que estoy haciendo y nos vemos en el próximo vídeo.